todos bienvenidos a un nuevo programa de tertulias de El Juego Cósmico, transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico, me encuentran también como @viajesdenacho. Les invito a suscribirse en la web www.eljuegocosmico.com, donde encontrarán herramientas para crecer en independencia espiritual. Y recuerden que si desean participar en el curso El Juego Cósmico, donde tocaremos el tema de este encuentro y muchos temas más, que comienza el viernes 18 de octubre, pues escríbame de una vez, ya que estoy cerrando inscripciones ya en estos últimos días. Recuerden que tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 5832 0669, para que puedan hacer sus comentarios acerca de este programa o sus preguntas. Así que bueno, vamos a arrancar. Y hoy pues voy a hablarles acerca de el aro del diablo en Egipto. Es una historia muy real, no, real, porque no es muy real, es muy interesante, que ocurrió debajo de una de las 118 pirámides que hay en esa zona entre Egipto y Sudán. Parece ficción y de hecho usaron estos hechos para crear una película, así que vamos con el cuento de El Aro del Diablo. Esta es, digamos, la historia detrás de un proyecto dentro de los programas secretos espaciales que se llama El Amanecer del Nilo. Es un proyecto entre el gobierno británico y el americano. Vamos a echar para atrás un poco, porque a mí siempre me gusta dar un contexto para ubicarnos en los tiempos en los que está ocurriendo esta historia. Quédense conmigo hasta el final. Miren que los va a dejar con la boca abierta. Así me dejó a mí también. No puede ser, pero bueno, ahí vamos. Recordemos que Napoleón Bonaparte siempre prestó especial atención a Egipto. Siempre le llamó la atención. Eventualmente a muchos también, pero ese es uno de los cuales más recordamos. En aquella época era una simple provincia otomana gobernada por las élites mamelucas y no había una organización con leyes, así como un estado bien establecido. Así que, pues bueno, a Napoleón lo que se le ocurrió fue, bueno, sabes que él está en modo conquistador, así que dijo, bueno, ¿por qué no irnos a Egipto? Entonces llegó con una flota de navíos de guerra y transportaba, yo no sé, 40.000 soldados, algo así. Burla la Armada Británica en el Mediterráneo y conquista primero el puerto de Malta. No hubo prácticamente oposición a su ejército, y bueno, desembarca ahí en Alejandría en 1798. Y unos días después ocurre la llamada Batalla de las Pirámides. En ese momento Napoleón simplemente arrasa a los que estaban allí, y los mamelucos abandonan Egipto y se van a Siria. Napoleón no solamente llevó soldados en esta conquista, sino que realmente su interés era justamente qué es lo que estaba allí en esas pirámides. Entonces él lleva como 150 sabios encargados de investigar lo que es la historia y la naturaleza de la geografía de toda esta zona alrededor del Nilo. Entonces, bueno, Napoleón, antes de regresar a Francia, porque esta conquista duró muy poco tiempo, le dice a sus hombres, les dice, yo quiero pasar una noche completamente solo en el interior de la Gran Pirámide de Giza, ¿okay? La que se supone fue la última morada del faraón Keops. Entonces, bueno, se metieron por los pasadizos y tal, y llegaron entonces a la cámara del rey, y ahí dejaron a Napoleón, que iba a pasar toda la noche para dormir ahí en el supuesto sarcófago. Ya nosotros sabemos que no eran sarcófagos como tal donde metían a gente muerta, sino que era otra cosa, pero bueno, vamos a llamarle sarcófago de granito rojo,
que está tallado en una sola pieza de granito, está completamente vacío. Bueno, ahí se mete Napoleón a, bueno, a pasar una noche. ¿Por qué Napoleón decide encerrarse allí? Bueno, aparentemente pretendía emular a otros dos grandes estrategas militares que también habían decidido vivir esa experiencia, vamos a llamarle mística, que fue Alejandro Magno y Julio César. O sea, que definitivamente hay una atracción allí, al alma, digo yo, por parte de Egipto y especialmente estas pirámides y ese lugar. Entonces, bueno, él quería tener una experiencia mística, encontrarse consigo mismo, qué sé yo. Lo cierto es que Napoleón sale al día siguiente, después de esa noche, y los cuentos son que el tipo estaba pálido y aterrorizado. Sus hombres, por supuesto, querían saber qué fue lo que pasó. Así que échanos el cuento. Y el tipo, es decir, Napoleón dice, aunque lo contara, no me lo creerían. Y nunca quiso hablar al respecto. Entonces, bueno, ese secreto se quedó entre Napoleón y las piedras de la pirámide de Keops. Napoleón finalmente es derrotado por los ingleses en una batalla que se llamó la Batalla de Alejandría en 1801. Ahí firman un tratado y el control de Egipto vuelve a los otomanos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les he hecho este cuento? Porque con Napoleón realmente se inicia una forma de ver Egipto completamente diferente. Eso que ocurrió allí, esa pequeña, digamos, vamos a llamarle invasión por parte de los franceses o de Napoleón a Egipto, fue una especie de catalizador que dio inicio a lo que nosotros hoy en día llamamos la egiptología moderna. Es cierto que siempre ha existido un interés por esta cultura antigua, los griegos, los romanos, inclusive en algunos periodos oscuros de lo que sería la Edad Media, los peregrinos que iban a Tierra Santa se desviaban a Egipto para observar sobre todo justamente esas pirámides. El interés en Europa despierta un poco más tarde. Hay un matemático que crea un libro ilustrado con una visión científica de lo que son las pirámides. Él llegó a medir con cierta exactitud esas pirámides. Eso fue hace 1640 y pico. Entonces, bueno, es a partir del siglo XVIII que se empieza a sentir ya un interés por Egipto. Empiezan a darse cuenta que eso, como que esas pirámides son muy particulares, vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, la mayoría del conjunto de investigadores que llevó Napoleón a Egipto pertenecían a una comisión de ciencias y artes que él crea. Había ingenieros, geólogos, matemáticos, artistas, naturalistas, químicos, lingüistas, de todo. Y este instituto tuvo grandes éxitos en esa campaña, digamos, de exploración, pero el que más alcance mundial tuvo fue el descubrimiento de lo que se llama la piedra de Rosetta. Uno de los ingenieros que estaba destinado a una ciudad que se conocía como Rosetta, pues encuentra esta piedra, tal cual, esta estela de granito que contenía una inscripción, y esta inscripción está dividida en 3 secciones y cada una de ellas está escrita en un alfabeto diferente. Recuerden que por más lindo y todo chévere que está la pirámide de Egipto, oye, esos jeroglíficos no se entiende es nada. Es como que, ok, dibujito, 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 y ajá, ¿y cómo entiendo yo eso? O sea, este idioma, ¿qué me dice a mí? Entonces, eso es, digamos, un tema que había que superar. Entonces, esta piedra de Rosetta, en la primera parte hay tallados estos jeroglíficos egipcios. En el centro tenía unos caracteres demóticos, que eran una forma de escritura egipcia que se utilizó más recientemente, pero al final tenían una sección en griego antiguo.
los franceses entendieron que si era el mismo texto en tres alfabetos diferentes, entonces, bueno, se podía descifrar los hasta ahora ininteligibles jeroglíficos egipcios. Y esto podía ser la llave que descifrara el conocimiento que guardaba esta civilización egipcia. Entonces, bueno, empezaron a estudiar esta piedra, pero los británicos reconquistan, vamos a decir, Egipto, porque de alguna forma Inglaterra siempre había sido el país que arropaba a Egipto, como una colonia, no una colonia, pero bueno, siempre habían estado allí presentes hasta que Napoleón se metió ahí unos añitos. Entonces esta piedra de Rosetta, al final de la guerra se la entregaron a los británicos y terminó en el Museo Británico de Londres. Pero ¿qué pasó? Que aunque los franceses le entregaron la piedrita, ellos usaron carboncillo y papel para hacer varias copias de eso que estaba allí escrito. Y entonces, lo primero que ellos logran traducir es el griego antiguo. Hasta que finalmente un chamito, porque un chamito de 17 años, un genio de la lingüística, hablaba como 9 idiomas, él se llamaba Jean-François Champollion. Este chamo, pues, utilizando sus conocimientos de la lengua griega, copta, etcétera, logra establecer una correspondencia entre los valores de cada signo concreto de cada sección en tan solo una de las líneas de la piedra. Pero con ese poquito que logra, pues empieza a entender cómo era la escritura jeroglífica egipcia. Entonces, bueno, se abre una megapuerta allí para entender qué eran todo ese poco de dibujitos que estábamos viendo allí, o que estaban viendo los que estaban allí explorando. Entonces, bueno, a raíz de estos descubrimientos, la fiebre por Egipto florece mucho más. Se empiezan a organizar expediciones, científicos en búsqueda de conocimiento, de entender la cultura egipcia. Por supuesto que muchos lo que querían era llevarse algo, alguna antigüedad o lo que sea para decorar su palacio, pero bueno, en general ahí podemos decir que nace lo que sería la egiptología moderna y científica. Ahora vamos a avanzar hasta 1928. En este momento, y aquí empieza nuestro cuento, espero que hayan llegado hasta acá, pero bueno, quería darles ese contexto. Un coronel del ejército británico llamado Reginald Blumenthal estaba explorando las pirámides junto a un grupo de personas. Esto justo después de la Primera Guerra Mundial. En 1928, Egipto es una colonia del gobierno británico y durante ese periodo Sudán es parte de esta colonia. Hoy en día Sudán es un país diferente, pero en ese momento formaba parte de esta colonia. Entonces el coronel empieza a explorar la parte baja de la zona del Nilo, que está justamente ubicada en lo que hoy en día es Sudán. Y encuentra un montón de pirámides que en aquellos tiempos no tenían ni nombre. La mayoría de ellas estaba inexplorada. Y están todas como en ruinas. O sea, si uno ve las fotos, están como que siempre les faltan unos pedazos. Están como, algunos dicen están a medio terminar. Yo digo que están más bien medio destruidas. Pero bueno, el hecho es que en una pirámide en particular que no tenía nombre, encuentro una entrada que descendía así hacia abajo de la tierra. Entonces, junto con el grupo, empieza a bajar ahí cada vez más profundo y se encuentra con un sistema de túneles muy complejo. Y allí se queda como que, bueno, pero bueno, continúan por los túneles, llegan a una zona plana en donde se dan cuenta que ha ocurrido algo. Allí hay unas cajas que para este coronel, pues, los dice que son como ataúdes. Vaya tú a saber si en verdad eran ataúdes, pero bueno, eran como unas cajas de metal, otras de cerámica, algún otro material, y ve que hay
hay unas antorchas allí. Prende las antorchas, camina un poco más y se encuentra con un enorme aro de unos 8 metros de diámetro, tal cual como el que muestran en la película Stargate. Esa es una película de 1994 y, bueno, Stargate es La Puerta de las Estrellas. Es una película entre franceses y estadounidenses. Entonces, bueno, qué casualidad que la película también comienza con un grupo de arqueólogos que, ¿en qué año? En 1928 descubren en Giza, aquí ya vemos que hay una diferencia, esto no ocurre en Giza, esto ocurre en una pirámide X. Encuentran un extraño artefacto metálico con forma de anillo y que está cubierto por unas losas de protección con unas escrituras, etc. Obviamente estaban dateados con parte de esta información que les estoy narrando en este momento. Pero bueno, vamos a seguir con la historia real de lo que pasó. Entonces el coronel y la otra persona deciden atravesar este aro o este anillo, como lo queramos ver, para mirar al otro lado. Y ¡puf! Eso yo digo, ay, hay cosas que uno dice, qué fino sería hacer eso. La verdad que sería fino pasar a través de un lugar así. ¡Puf! Entran en otra dimensión, en un mundo nuevo. Ojo, todo este cuento está narrado detalladamente por el coronel que deja un diario de todo eso que él vivió en esa época. Claro que hoy en día llamaríamos a este aro o anillo una puerta estelar, un portal. Entonces, bueno, el coronel y su compañero están súper impresionados porque entran en una zona abierta, hay jardines, pastos, ven un río que suponen que era el mismo Nilo. Y ven toda la dinámica que está ocurriendo en ese lugar, tal cual una película, pero ellos están dentro de esa película, o sea, están viendo todo. Veían la gente caminando y ven que están construyendo unas enormes pirámides. Aquí sí, lo que ellos ven que están construyendo son las pirámides de Giza. Es decir, no están exactamente en el mismo lugar, pero sí están entrando y empiezan a ver que a través de ese aro, pues ven esto que les estoy narrando. Entonces, bueno, el coronel y su compañero sienten que pasan allá dentro de esa realidad como una hora, pero resulta que cuando ya se deciden salir, el resto del equipo con los que ellos vinieron estaban asustadísimos porque los tipos tenían 3 días desaparecidos, 3 días. Entonces, cuando ellos vieron que desaparecieron, ellos salen, o sea, los compañeros salen del túnel y buscan del otro lado porque pensaban que habían salido por detrás del lugar, por alguna otra salida. El hecho es que habían pasado 3 días, pensaban que estaban muertos, no estaban muertos, aparecieron. El total era un grupo de 8 personas, entonces son los 2 que entraron, el coronel y el otro señor, más los 6 que se quedaron atentos a lo que pasaba cuando ellos atravesaron este anillo. El coronel y su asistente comienzan a contarles a los que se quedaron afuera, que ya saben cómo fueron construidas las pirámides. Y además les dicen, hay un sistema de túneles enorme debajo de todas estas pirámides. Y que ellos, y aquí ya, oigan esto, que vieron a unos seres de aspecto extraño que probablemente no eran de la Tierra. O sea, están viendo que en efecto, en el Egipto estelar, porque hay un Egipto que es se llama estelar, porque el contacto con los extraterrestres era normal. Caminaban físicamente. Allí había un contacto directo. Entonces, bueno, evidentemente este coronel se dio cuenta, estos seres de aspecto extraño no son de la Tierra. Pero bueno, esto es tal cual lo que pone este coronel en su diario. Entonces, bueno, deciden irse a buscar más suministros para el campamento y regresan con un equipo nuevo y unos lugareños que por nada del mundo querían entrar allí. O sea, se ve que estos sabían o conocían algún tipo de rumores o leyendas de lo que había dentro de ese
túnel y como que no, mira, yo no entro ahí, mi Kitty, que voy a entrar yo a meterme ahí. O sea, se ve que eso puede haber ocurrido algo anteriormente y sencillamente la leyenda era, mira, ahí no se meta, eso es un lugar para no entrar. Pero bueno, el hecho es que el coronel vuelve al mismo lugar del aro con otra persona distinta a la anterior y esta vez tiene más provisiones, tiene agua, tiene equipos, etcétera, porque aunque estaba el río Nilo o el río allí, ellos decidieron llevarse su propia agua. Entonces, bueno, entran otra vez por el anillo, por el aro, y esta vez aparecen más cerca de donde están construyendo una de las pirámides. Y pueden ver en esta ocasión no solo a los extraterrestres, sino ven unas cosas extrañas volando en el cielo. ¿Y qué están las cosas extrañas que están haciendo? Claro, tienen como sostienen los enormes bloques con los cuales se construyen las pirámides. Entonces están las naves espaciales, que obviamente estamos hablando de una época en donde los avioncitos eran, digamos, diferentes. O sea, ellos no logran entender qué son estas cosas que vuelan, porque en esa época era aviones monomotor, o sea, ni siquiera un poco más sofisticados. Y esas cosas que están volando allí, esos ovnis, no se parecían, pero por nada del mundo, a estos aviones. Entonces, bueno, ellos pueden ver cómo la pirámide es construida con la ayuda de estas naves y ven una zona subterránea donde están los túneles, cantidad de personas trabajando allí en determinadas áreas, gente cocinando, gente haciendo oficios, pintura, carpintería, y otros están de alguna forma acostados en lo que el coronel llama una cinta transportadora, que se mete dentro de estos túneles. Allí se quedan durante unas horas o sea, lo que para ellos es unas horas, y cuando salen, pues afuera, desde la percepción de afuera, es que estuvieron allí más o menos una semana. Bueno, el coronel se va a Londres y decide, pues, convocar una reunión de esas que se convocaban allá en la sociedad de científicos, historiadores, etcétera, y bueno, echa el cuento de toda esta historia de lo que vio y vivió allí en Egipto. Y los miembros de esa sociedad dijeron, no, vale, ¿qué se fumó en Egipto? O sea, esto no le creen, aunque tenía testigos porque fue con un grupo de personas, pero no, nada. Este señor, pues, esa información se queda allí. Él no logra convencer a esas personas de que lo que él vivió fue real, pero sí escribe su diario. Entonces, eso se queda así. Ahora, en 1940, coronel decide echarle el cuento, la historia, a un oficial del ejército estadounidense. Este oficial del ejército estadounidense decide entonces financiar una expedición al lugar. O sea, él sí dijo, esto como que pudiera ser. En ese momento ya ha pasado un tiempo, bastante tiempo. O sea, después de 12 años, encontrar un lugar en donde lo normal son tormentas de arena que tapan las entradas, que de pronto algo que estaba a un nivel, ahorita tiene 3 metros de arena encima, pues no fue fácil. Las entradas, en especial las entradas inferiores, están tapadas. Pero bueno, luego de un tiempo buscando y buscando, logran encontrar la entrada del túnel y bajan. Hay muchísima más arena como que en toda la zona. Y llegan nuevamente hasta el aro del anillo este. Vuelven a atravesar el aro, esta vez el coronel con el estadounidense. Y esta vez observa todo un poco diferente a como lo vio 12 años antes, porque de hecho ve que las pirámides ya están construidas, aún está viendo los objetos volando en el cielo, o sea, los objetos volando en el cielo y los extraterrestres siguen allí presentes, se quedan allí un tiempo, viajan por la zona al lado del Nilo y pues ya en este momento sí encuentran personas y se les acercan. Entonces pueden verlos e interactuar con estas personas.
y estos egipcios de esa época no les, o sea, están asustados pues de ver a estos dos hombres vestidos completamente diferentes, etcétera. Entonces, bueno, los evitaban. Cuando se los encontraban salían como corriendo, los querían, si no querían estar ahí. Pero ellos como que deciden capturar a un chamito, a un joven, a un niño pequeño, pues. Ellos lo agarran, intentan hablar con él, medio logran tranquilizarlo. Evidentemente, estos hombres no hablan egipcio antiguo y este niñito, evidentemente, no hablaba inglés ni nada, entonces, bueno, no se podían comunicar. Pero lo único que lograron explicarle a este chamito fue que, oye, acompáñanos a través del aro. El niño no quería, pero al final, qué sé yo qué hicieron para que los acompañara y lo traen a esta realidad. Y esto, de verdad que yo dije, es que las películas se quedan cortas. Cuando salen los tres por el aro, por el anillo, que es un portal, envejece instantáneamente. Imagínense la cara de estos dos hombres que ven que el niñito ahorita tiene, qué sé yo, 80 años. No se muere, pero entonces empiezan a reflexionar qué hacer. Eh, entonces, bueno, allí es que en el diario, este coronel titula a ese lugar el anillo o el aro del diablo, porque eso les impactó muchísimo, que este niñito, pues, pasa y envejece, tal cual las películas. Esto debe haber sido un poco friki. Bueno, ahora, en ese momento, pues, el niño que ahorita es un viejo de 80 años, se quiere devolver y en efecto se devuelve, pero ellos no lo acompañan. O sea que no sabemos si este chamito cambió de aspecto, si se volvió, si no se volvió, nada de eso sabemos. Bueno, ellos querían quedarse más tiempo en ese lugar, y querían hacer más expediciones, meterse en el aro, etcétera. Pero empezó la guerra. Recuerden que estamos hablando de 1940. ¿Y qué pasó? Llegaron los alemanes, los nazis. ¡Pi! Los nazis, los alemanes invaden Egipto. De hecho, la, el primer episodio de Indiana Jones acerca de lo que los alemanes hicieron ahí en Egipto está basado en hechos reales. Así que bueno, volver a ver esa película. Entonces, bueno, estos dos hombres tuvieron que irse de este lugar por la guerra y la invasión a Alemania. Y entonces el coronel Blumenthal fallece. Pero el oficial del ejército estadounidense queda vivo. Este oficial del ejército termina trabajando en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y luego en el Pentágono. En ese interín le echó el cuento a muchas personas, digamos, de militares, etcétera. Y allí sí la gente empezó a analizar que estos objetos voladores que estaban allí, que como que ayudaron justamente o construyeron directamente las pirámides de Egipto, eran algo parecido a lo que se había estrellado en Roswell, porque a esta conclusión llegan en 1950. Recordemos que Roswell es de 1947 y allí en Roswell capturan a un gris con el cual tuvieron comunicación durante varios años. De hecho, en el curso les entrego toda una información de cómo ocurre un intercambio de humanos y este gris a su planeta de origen, pero eso no es esta historia. Pero bueno, ahí doy detalles de qué pasó allí. Entonces, claro, eh, empieza a tomar un mayor sentido eso de que estas naves voladoras ayudaron a construir las pirámides. Así que, pues, ahora sí llegamos a lo que sería la expedición moderna
que regresan allí al Valle del Nilo y es la que fue bautizada como Operación Amanecer del Nilo. Van de nuevo a la zona de las pirámides con un equipo mucho más preparado para la exploración y comienzan a seguir las pistas dejadas por el coronel británico en su diario. Llegan a encontrar algunas reliquias en distintos lugares y pues se las iban llevando, porque en esa época realmente no había como una sociedad que se dedicara a preservar el valor histórico de justamente las pirámides. La principal misión de este equipo era encontrar el portal, pero según la información que tengo, que es reciente, no logran encontrarlo, porque sencillamente el militar estadounidense no tenía las coordenadas de la primera vez que fue acompañando al coronel Blumenthal 10 años antes, en 1940. Probaron varias áreas de Sudán, pero no lograron encontrar el lugar que los llevara justamente al túnel que desembocaba en este aro o anillo. Pero bueno, se pusieron a buscar en otras pirámides y encontraron otras entradas, en donde se metieron, encontraron muchos objetos para estudiar, y se dieron cuenta que varios de estos objetos eran como unas estatuillas de seres con cabezas enormes, con cascos, con brazos, algunos como con armas, y evidentemente esas armas eran extraterrestres, pues eran algo que no eran de los egipcios. Y pues ya tiene más pruebas de que definitivamente los egipcios tuvieron contacto con extraterrestres y pues esta historia del diario de este británico, más la experiencia narrada por el oficial que estuvo allí y en las estatuillas pues lo comprobaba. Luego ya en los años 60 la CIA se mete en este asunto, se involucra, envía arqueólogos, egiptólogos, científicos, etcétera, encuentran el sistema de túneles que había visto el coronel Blumenthal de muchos kilómetros de longitud. Llegaron a encontrar también una especie de teléfono celular antiguo. Eso se lo llevan a un laboratorio en Estados Unidos y logran encenderlo. Y aunque no sabían si era un dispositivo de comunicaciones o para qué servía, evidentemente les interesó la fuente de poder o de energía que lo mantuvo con energía justamente todo este tiempo. O sea, que, imagínense ustedes. O sea, era un objeto que tendría entre 3.000 y 4.000 años y, todavía se prendía. Entonces, pero nosotros todavía tenemos unas baterías que duran un poquito. O sea, démonos cuenta cómo la historia no es lineal. No es lineal. No vamos así. Ha sido como una montaña rusa a nivel tecnológico. Pero bueno, eso es una historia muy larga que no es la de hoy. Bueno, entonces este sistema de túneles existe debajo de las pirámides actuales, es enorme. Ya les dije que existen documentadas 118 pirámides en toda esta zona. Se dice que estos túneles comunican por lo menos 60 de estas pirámides. Allí encontraron cavernas, cosas guardadas, encontraron comida, utensilios, y en un área debajo de una de las pirámides encontraron toneladas de arroz y miel. Esa miel seguía siendo consumible. Es decir, luego de 3.000 años estaba en perfecto estado. 3.000 años por lo menos. Según la información que tengo, pues le hicieron todos los exámenes habidos y por haber a esta miel. Entonces, bueno. Ahora, debajo de la pirámide de Giza como tal, el sistema de túneles era mucho más sofisticado. La construcción era mucho más avanzada. Ojo, estos túneles no eran de tierra, son túneles creados con ladrillos, o sea, no eran túneles naturales, no era un hueco solamente. Entonces, bueno, estos huecos estamos hablando que están entre 200 y 250 metros de profundidad debajo de todas las pirámides. Encontraron una nave espacial como de 3 metros de diámetro en una caverna. Por supuesto que no tenían ni idea de cómo había entrado ahí la nave y no la pudieron sacar. Según los testimonios y el informe, llegaron a entrar en la nave, tomaron fotos y la dejaron ahí porque no podían sacarla.
En estas expediciones también comprendieron que las pirámides de México se alinean perfectamente con las de Egipto. Evidentemente, los constructores tienen que haber sido la misma civilización estelar. Hoy en día ya muchos gobiernos han realizado exploraciones a las pirámides de Egipto, en especial los alemanes, que por supuesto se dieron fiesta durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses, los británicos y los americanos. Y bueno, en general lo que han encontrado es que las pirámides fueron utilizadas como dispositivos de energía. Es decir, había electricidad y no chimba como la tenemos ahorita con cablecitos, sino energía libre en esa época. O sea, otros sistemas de sostener energéticamente a una civilización. Bueno, cuando la CIA mandaba a sus equipos de investigación a lo que es la Esfinge, las pirámides, etcétera, se dieron cuenta de que sus equipos captaban unas frecuencias diferentes. Ya nuevamente, o sea, siempre han vuelto y se dieron cuenta de que, de hecho, se dieron cuenta que las frecuencias que captan en las pirámides de Egipto son las mismas que captan en las pirámides al sur de México. Entonces, bueno, sabemos que por la forma como fueron construidas estas pirámides, los materiales utilizados atraen naturalmente los iones de la atmósfera y crean una especie de flujo natural desde lo que es la cima a la base. Son como unas máquinas. Claro que estas pirámides han sido desnudadas. O sea, todo el material que las recubría, qué sé yo, se lo robaron, los saquearon, lo que sea, antes inclusive de que o sea, hace ya mucho tiempo. Entonces ya no operan realmente y los iones se dispersan. O sea, ya esas máquinas dejaron de funcionar como antes, pero siguen emitiendo esa frecuencia. Entonces, bueno, evidentemente las pirámides fueron construidas por extraterrestres que ayudaron a los terrestres. Y lo que tengo de información es que las pirámides se utilizaban por los extraterrestres como balizas de navegación dentro del planeta Tierra. O sea, las usaban los estelares para orientarse. ¿Orientar a quiénes? A las naves espaciales que visitaban la Tierra de forma normal. Y en muchos planetas se construyen pirámides con la misma finalidad. Así que bueno, funciones que pudieran tener las pirámides, qué sé yo, estabilizar el planeta, tenían capacidades de sanación, amplificaban la conexión, o sea, es como una especie ya de conexión interdimensional, probablemente mejoraban esos estados meditativos y como suministro de energía. Bueno, ya vamos finalizando, ya me queda poco tiempo, pero bueno, recuerden que de este tema de viajes en el tiempo, versiones paralelas de la Tierra, toda la historia en donde hablamos de Mu, Lemuria y toda una cantidad de otros proyectos secretos espaciales que han afectado a esta sociedad, a esta humanidad, de formas que ni nos los imaginamos, pues bueno, yo hablo con mucho detalle en el curso. Comenzamos el próximo viernes 18, así que si este tipo de información te interesa, pues bueno, escríbeme, que ya estoy cerrando inscripciones a natachaenriquez@gmail.com o con suscribirte en la web www.eljuegocosmico.com, pues yo te respondo con los detalles. Me está mandando mensajes, ya me voy a meter. Entonces, bueno, recuérdense que para preguntas tienen ahí disponible el WhatsApp de la emisora que es más 54 911 58 320669. Buenas tardes, wow, sí, yo también, wow. Siempre he pensado esas pirámides las construyeron con ayuda extraterrestres, claro. ¿Qué pasó con el aro? Bueno, el aro supuestamente no lo volvieron a encontrar. Ajá. Wendy hace Juan Carlos pregunta ¿qué pasó? Esa es la respuesta. Y ahora Wendy pregunta ¿qué pasó? ¿Por qué no seguimos en contacto con los extraterrestres de forma
digamos, visible. O sea, ¿por qué no están aquí todavía? En un momento determinado, eh, ocurrió de alguna forma un mandato por parte de, vamos a llamarle la Confederación Intergaláctica. Hay muchos nombres, mucha información acerca de estos temas, pero vamos a ponerle ese nombre por ahora. Que pues dijeron algo así, el mandato. Señores, es hora de que la humanidad de la Tierra deje de verlos a ustedes con su tecnología, así que ustedes es todos los Anunnaki. Anunnaki, recuérdate que es todo lo que viene del cielo, no es una raza en específico, pero entonces, mire, aquí Raimundo y todo el mundo se tiene que salir de la visión física de los seres humanos. Entonces, se, se tienen que ir, o sea, les dicen, se tienen que ir visiblemente. Entonces, ¿qué hacen? Muchos se meten en lugares subterráneos, o sea, los extraterrestres, muchos se meten en lugares subterráneos, otros deciden ya evacuar la Tierra, pero muchos se quedan aquí. Y muchos se camuflan, como en efecto ha ocurrido, es decir, han tomado posesión de cuerpos humanos con tecnología a nivel psíquico y a nivel energético, y bueno, están entre nosotros utilizando tecnología, pero no los vemos físicamente. Sería chéverísimo, y yo creo que parte del despertar que vamos a vivir es que en algún momento podemos ver a uno de estos, por ejemplo, dracorreptiles, hacer el cambiaforma, cambiar de ser humano a reptil, para que veamos cómo durante tanto tiempo estos bichos han estado aquí entre nosotros. Pero bueno, el hecho es que hubo un momento hace miles de años que se solicita la evacuación de los extraterrestres, que ya no, la humanidad debe continuar, pues, de alguna forma desarrollándose o evolucionando sin sin estos ayudando. ¿Ok? Pero bueno, esa es la respuesta muy resumida de lo que ocurrió. Hola, ¿cómo va? Quería averiguar por los grupos. ¿Cuáles grupos? ¿Cuáles grupos? Bueno, eh, yo no sé ustedes, pero en los libros de colegio yo tengo tres hijos. Ya están grandes. La de 15, que es la menor, sigue en el colegio, pero, ajá, sus libros de historia todavía dicen que las pirámides las construyeron los esclavos, pobrecitos, cargando esos bloques de piedra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué seguimos así? Entonces uno de verdad empieza a cuestionar que obvio es a propósito. Esta gente sabe la verdad desde hace mucho tiempo, casi un siglo casi es casi 100 años. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Ya se conoce la verdad. ¿Y quiénes se han aprovechado de conocer la verdad? Bueno, evidentemente que toda una cantidad de grupos forman parte de lo que llamamos el estado profundo, pero el estado profundo no es un bloque que se sienta en una mesa y todos, no, son diferentes facciones que cada quien jala para su lado. Es decir, cada quien ha hecho con el conocimiento de esta información, esta y mucha otra que, como les digo, no se las voy a comentar todo aquí porque, ajá. Eh, quien quiera más información, el curso doy no solo los detalles de otros programas secretos, sino la fuente. ¿De dónde encuentro yo? Ah, Natacha, ¿de dónde sacas tú eso? Ven, por aquí, aquí está. Este es el material complementario. Aquí tú mismo puedes leer, observar, escuchar de dónde saco yo la información, para que te formes tu propio criterio y digas, no, Natacha se fumó una lumpa, está loca, o no, oye, esto como que sí. Así que entrego todo. El hecho es que, pues, cada quien ha hecho con el conocimiento lo que ha querido para su propio provecho. Pero definitivamente la tecnología y todo lo que se ha desarrollado no ha sido en beneficio de la humanidad. Eso está requete claro. Eh, entonces, bueno, déjame ver si hay más.
Cónchale, no, no tengo aquí más preguntitas. Pero bueno, no sé si alguien allí en el estudio tiene preguntas, porque de pronto ahí sí tiene alguien quisiera hacer alguna pregunta acerca de todo esto. Eh, pero bueno, este es el programa que quería brindarles el día de hoy. A mí me dejó pues también como muy impactada de, de cómo fueron sucediendo las cosas, cómo hay una película muy similar a esto que ocurrió, cómo lo que nos han dado es migajas en relación a la tecnología. La verdad es que me encantaría ir a Egipto, yo nunca he ido, sería un viaje de lo más interesante, pero ya está como mucho más restringido el tema por el tema turístico. Mis padres fueron a Egipto, eh, mi papá que está metido en todos estos temas, le hablaba con el guía y le decía que no, mire que las pirámides las hicieron extraterrestres y es como que ellos no aceptan todo esto. Recuérdense que una buena parte son musulmanes, tienen, o sea, la parte religiosa arropa a la arqueológica. Un arqueólogo encuentra una información, encuentra un objeto o lo que sea, que ese objeto científicamente le está arrojando una información, pero su parte religiosa actúa de bloqueo y ellos saben que si ellos dicen algo, pues son expulsados de su comunidad, de su religión, de su templo, de su cosa. ¿Por qué? Porque si un objeto dice que tiene, qué sé yo, 20.000 años o 30.000 años, y, y aquí dice en la Biblia que nosotros fuimos creados por los Elohim o lo que sea, hace 8.000 años, pues aquí hay algo que no cuadra. Y entonces, bueno, aquí vemos cómo la religión va bloqueando la mente de las personas e inclusive haciendo que personas que son científicas, pues sencillamente no hablen de lo que encuentran. Pero estamos en el 2024, ¿cómo seguimos así? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo seguimos de esta manera? Bueno, porque la mayoría calla. La mayoría no quiere que se burlen de él o de ella y prefiere pues dejar las cosas así. Así que bueno, esperemos que en los próximos años ya todo esto termine de salir a la luz, pasemos a otra cosa. Así que bueno, ya me toca despedirme. Muchísimas gracias a todos los que... ¡Ay! Repetir el nombre de la persona que encontró ese aro. Blumenthal, el coronel Blumenthal. Bueno, británico, está muerto. Y yo, bueno, traté de encontrar ese diario y olvídense, ese diario no está publicado. Si alguien lo encuentra, me avisa, pero ese lo deben tener en un lugar, pues bien custodiado, digámoslo así. Claro, ya esas historias no son sostenibles para quienes estamos despertando. Claro que sí, Wendy. Pero nuevamente, los que estamos despertando también hemos de activarnos en alguna medida y no es que vamos a caerle a golpes a otra persona como en la película Ellos Viven, que le cae a golpes al otro protagonista para que se ponga los lentes y vea. No podemos hacer eso, pero le comparten este programa, le dicen, mira, este cuento, a ver si les resuena. Marco Alfarería. Puede ser que escuchemos el sonido de las naves. De las naves, estás hablando de las extraterrestres, es decir, ¿podemos escuchar el sonido de naves extraterrestres? Esa es la pregunta. Porque claro, depende de la nave. Es posible que escuchemos la frecuencia dependiendo de la sensibilidad de la persona, pero sí es posible. Hay naves que, o sea, las naves emiten una frecuencia y si una persona es suficientemente sensible, puede sentir esa frecuencia y puede escucharla, pero probablemente no la está escuchando con el oído físico, está escuchándola con un oído
con el suprasentido de la clariaudiencia. Eso sería la forma. Pero bueno, eso quizás es lo que me está preguntando. Creo que sí. Así que bueno, ahora sí cerramos. Listo. Bueno, gracias a todos. Compartan este programa, compártanlo con las personas que todavía están escépticas. No importa, ay, no, mira, es que Natacha inventó ese cuento. Ay, no importa, no pasa nada. Pero por lo menos le entra como una semillita del cuestionamiento, de la duda. Y en eso estamos, buscando que la gente por lo menos se haga preguntas y salga de sus zonas de confort mental. Así que chao, chao, gracias a todos.